Muy bien, pues Satis, tienes la palabra, ¿vale? Sí, muy bien. Ya, vamos a empezar con el artículo, ¿no? Fenomenología del hombre capaz. Pero una cosa es que es muy difícil, es un artículo muy difícil, pero para entender esto también tenemos que acudir a la palabra de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice que tenemos, para entender sus artículos y sus escritos, tenemos que acudir a un método como vía larga. Vía larga, ¿qué sería qué compone este vía larga? Vía larga compone la fenomenología, las filosofías de la religión, el psicoanálisis, la escuela de la sospecha, la semiología, la lingüística, las teorías metáfora y las teorías narrativas, la historiografía, la sociología, la filosofía analítica, las neurociencias, la exégesis bíblica, ¿no? Esta es la vía larga. Para entender este artículo tenemos que acudir en todas estas esferas, ¿no? Esferas de pensamiento y todo. Pero no es fácil, así que yo no tengo toda la última palabra. Así que yo empiezo con toda la dificultad, ¿no? Y él, unas teorías que dieron impulso para hacer hermenéutica de sí, es como algunas teorías que ya está ahí, ¿no? Detrás en la filosofía, en la historia de la filosofía, como el cogito de Descartes, la teoría de la reflexión de John Locke, la filosofía trascendentales de Kant y Fichte. Y esas son algunas teorías que le da unos impulsos para pensar, ¿no? Él le hace pensar. Y además, él dice, en el pensamiento antiguo griego no hubo un pensamiento sobre el conocimiento de sí o una reflexividad. Es muy reductiva ahí. Pero hoy él dice que va recuperando a través de filosofía de Descartes, de John Locke y de Kant y Fichte, está recuperando. Pero ahí también hay problemas. Ellos ya seguramente nos dieron un desdoblamiento de filosofía dentro de dos aspectos como filosofía moral y derecho, pero ahí tampoco no da un reconocimiento. Están hablando de una autonomía, pero no está hablando de reconocimiento de sí. Yo creo que es en la segunda página, podemos ver donde se narra todo. Sí, ahí. Y después podemos entender por qué no hay ¿no? Y me ha costado mucho, me ha costado un riñón por lo menos para entenderlo. Y qué significa para él esta afirmación, ¿no? Él dice, la filosofía moral y derecho no han dado lugar por reconocimiento de sí, sino a autonomía. Esto, una manera para entenderlo, él explica muy bien muchas cosas, pero yo he sacado dos líneas de entender, ¿no? Una es decir, ahí, ¿qué sería reconocimiento de sí? ¿Qué sería sí? Sí sería una reflexividad, podemos decir así. Y después, ¿qué sería autonomía? El auto sería propiedad. En el primer paso, a mí me gustaría distinguir así. Una reflexividad, una propiedad, lo propio, auto. Y después ahí tenemos que entender autonomía, porque ahí tenemos que aplicar la analítica, ¿no? La filosofía analítica. La autonomía. ¿Qué sería autonomía? Autonomía es autodenomia. Y si es autodenomia, y también él conecta con árbitro. Entonces, es autonomía de árbitro. Entonces, autonomía es autodenomia de árbitro. De ahí tenemos que entender qué significa ratio essendi y ratio cognoscendi de la ley. Porque autonomía es el auto de la ley. Ese es el significado. Entonces, auto implica la ratio essendi de la ley. Entonces, la ley en su vez se convierte como ratio cognoscendi de árbitro. Si se convierte así, como ratio cognoscendi de árbitro, entonces el auto se convierte de ratio cognoscendi del árbitro. Pero ¿dónde se queda la ipsiedad, ¿no? El reconocimiento de sí? Ahí hablamos autonomía de la ley en el árbitro.
pero no hablamos reconocimiento de sí del árbitro. Entonces ahí, él dice, hay una supresión de la ipsedad. Eso es, yo creo. Eso es primera explicación de esta parte, ¿no? Sí, a la vez, otra manera de pensar también podemos entender. Sí, Ley como... un segundo. Sí, sí, es como ipseidad, acordaos, ipseidad es lo que nosotros llamamos yo, en un sentido no puramente subjetivista de filosofía de la conciencia, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que la autonomía kantiana, por un lado, apunta al yo autónomo, apunta hacia la ipseidad, pero en el fondo no lo logra y hay una gran decepción, porque cuando tenía que afrontarse el ipse, el yo concreto, desaparece. Desaparece. Está el árbitro, pero ¿quién es este árbitro? Pues este árbitro es el imperativo categórico. Este árbitro son ellos, él, el deber, ¿no? Desaparece el yo, la primera persona, desaparece el sujeto, ¿no? Desaparece la ipseidad. Sí, continúa. Y además, esto también puede explicar como ley como un juicio sintético a priori, ¿no? Es como, ahí tenemos que ver cuáles son las características del juicio sintético a priori. Es como universalidad, necesidad y extensividad. En esta manera de pensar, ahí me da un conocimiento, ¿no? Porque tiene extensividad, es el juicio sintético. Si lees como juicio sintético a priori, entonces me da un conocimiento a mí mismo. Pero este conocimiento está atribuido al árbitro, pero ¿dónde se queda el árbitro, ¿no? El valor de árbitro, el árbitro que conoce, que da la ley en la aplicación, ¿no? Entonces, el sujeto de él mismo se queda en el olvido, ¿no? Entonces, ahí él pregunta, la misma pregunta, ¿dónde es la ipsera? Se llaman dos líneas de entender esta parte. Y después, ahora vamos a entrar con puedo y capacidad, con la tercera página. Puedo y capacidades. En este vamos a ver tres puntos muy claves. Primero es las capacidades que hayan la expresión en la forma modal del propio puedo. Y capacidades hayan expresiones, ¿no? Entonces ahí él explica los significados de reconocer como significados del puedo. Él dice, puedo tiene muchos significados como es relacionado con la certeza, confianza, reconocer, obtener por verdadero, manifestar o confesar y aprobar. Y después también para desarrollar su pensamiento, una manera que introduce algunas aserciones. ¿No? En esta, él saca algunos puntos como admitir en mi creencia o en sí mismo como otro, creo que puedo. Esas son algunas aserciones de donde él quiere sacar el valor de capacidad y valor de ipsedad y todo. Y en este punto también él nos hace entender la distinción entre atestación y reconocimiento de sí. Es como otra página. Sí, está hablando también de atestación y reconocimiento de sí. ¿Qué significa atestar para él? Es como esto atestar pertenece al testimonio, es el ámbito del testimonio. Entonces, esto es muy importante en todo lugar, como historiografía, tribunal, religión. Esto va haciendo muy importante. Y pero el reconocimiento de sí da una relación, ¿no? Reconocimiento de sí da una relación entre reconocimiento, identificación y reconocimiento, aprobación. Pero él mismo dice que esto ya él ha explicado en otras páginas, que no pertenece a este artículo. Y así que yo tampoco no voy a aumentar. Sí, un comentario, ¿no? Sí. Aquí, él recoge en sí mismo como otro, es una de sus primeras obras, ¿no? Que es como uno queda atestado, ¿no? Sí. El modo en que yo quedo atestado a mi propia conciencia, ¿no? Entonces, ese sentido de testimonio que va ligado a atestación, ¿no? Aparece cuando se mete a analizar o a describir el puedo, ¿no? Como forma que también está en el yo me reconozco a mí mismo como creo que puedo,
No es el creo que puedo lo liga, que lo ha dicho muy bien Satish. Yo creo que puedo aprobar esta asignatura, yo creo que puedo acabar la carrera, yo creo que puedo sacar adelante una familia, yo creo que puedo expresar eso bien, ¿no? Es decir, ese creo que puedo no es solamente como una mera posibilidad de lotería o lógica, sino que es un convencimiento, una certeza hay ahí detrás, ¿no? Que queda atestada, ¿no? Entonces, lo que está intentando aquí decir Paul Ricoeur es lo que él entiende por capacidad, que el hombre tiene capacidad de, el hombre es capax de, reúne, por un lado, la atestación, esa certeza, y el poder, pero no como posibilidad, sino como algo real que está ahí en él, ¿no? Para distinguirlo de la creencia dóxica, de la opinión. Pues puede que sí, puede que apruebe, puede que no apruebe, puede que si la familia la saque adelante o puede que la hunda. No, no es ese puede, ¿no? Es, que es la forma débil del saber teórico. Es un puedo cierto, ¿no? Está metiendo frente a la certeza cartesiana del cogito ergo sum, está metiendo aquí una certeza del hombre capaz. Y esa certeza es la que me permite luego ir desgranando las capacidades, el hombre como capaz de, ¿no? Pero claro, para distinguir dónde están las capacidades ya tengo un criterio, atestación y poder, ¿vale? Continúa, sí, Satish. Y ahora y termina este primer punto, ¿no? Primer punto, ¿en qué relacionaría este primer punto? A mí me relacionaría con ya nuestra asignatura, ¿no? Lenguaje y la esencia del hombre, ¿no? Lenguaje que puede hacer una manera modular al hombre, ¿no? O la esencia que expresa, o el ser se expresa en el lenguaje, ¿no? Eso es una manera, yo creo que el puedo capacidades. En esta parte tiene primer punto como las capacidades que hay en expresión en la forma modal del pueblo. Ahí el punto clave que lo saco es lenguaje y la esencia del hombre. Y después, segundo punto, dar un rodeo mediante lo objetual para dar valor reflexivo al sí mismo. Este rodeo a mí me gustaría entender como una circularidad. Una circularidad, ¿no? Circularidad entre qué y cómo. Este qué y cómo que da a entender el quién mejor. Y entonces, ¿qué quedaría ahí? La importancia queda en la relación y la esencia del hombre, las relaciones, ¿no? Entonces, este punto mismo, el concepto de objetual, el mismo indica el objeto que está en relación, ¿no? Entonces, en el mundo. Es como esto viene de psicoanalítica, ¿no? Es el ámbito psicoanalítico. De ahí a mí me gustaría decir que tiene una relación y la esencia del hombre. Y después, en el tercer punto, una dialéctica entre identidad y alteridad. En en los rasgos de alteridad, ¿no? Está en el corazón de autodesignación del sujeto, los rasgos de alteridad, ¿no? Y de ahí también va narrando la importancia después en la identidad narrativa, de ahí también explica mucho, y el hombre que habla y hablande, ahí también él va explicando el aspecto de alteridad. Y entonces aquí yo me gustaría afirmar la dinamicidad, la esencia del Para hombre. un segundo para que haga un subrayado, ¿no? O sea, este punto, fijaos, identidad sería el reconocimiento como identificación y alteridad el reconocimiento de los otros. En medio, entre por decirlo así, el yo simplificado y empobrecido de un reconocimiento mínimo y el yo vertido hacia afuera en reciprocidad hacia el otro, en medio, en esta ahí es donde se jugaría el reconocimiento que estamos viendo aquí del hombre capaz, ¿no? Está entre ambos, entre la identidad del yo y los otros. Y en esa reciprocidad se va viendo y construyendo el hombre como capaz de, siempre en referencia a una identidad honda y en referencia a una apertura en reciprocidad a los otros, ¿no? Y es así como se va autodiciendo, autodesignando el sujeto de las capacidades. Vale, hecho este subrayado, te devuelvo la palabra. Sí, gracias. Y ahora vamos a otra parte, ¿no? Poder decir, el poder decir, ¿no?
Y ahí también él utiliza analogía de puedo y de obrar y todo, ¿no? Y dice, los sujetos actuantes y sufrientes son sujetos hablantes, de una manera, porque él una manera acude a las epopeas y a las tragedias de griegos, ¿no? Y ahí, de una manera, todos hablan. Y a la vez, si se pierden, hablan. ¿No? Por eso también para decir, ¿no? El poder de decir, poder decir. Y además cita a Austin, hablar es hacer cosas con las palabras. De una manera, hablar es hacer cosas con las palabras. Otra manera poder decir es obrar humano. Eso es una manera su manera de decirlo. Y después él conecta con el ser, el acto, cómo entiende el ser en Aristóteles, como acto, ¿no? Como potencia y acto. Entonces, en este potencia y acto mismo implica el obrar, ¿no? Entonces, el ser, el concepto del obrar se sitúa dentro de la noción del ser. Así, él conecta hablar, obrar y ser. Y después el otro punto significa el enunciado, ¿no? El enunciado. El enunciado en este punto, lo que él afirma es el enfoque reflexivo. El enfoque reflexivo aquí es desde el enunciado, es decir, enunciado objetual, que es qué, y después saltamos al enunciación, es el cómo. Y de ahí yo llego a quién. Ese es el proceso, ¿no? En este proceso yo puedo decir que, o yo afirmo que, ese es el concepto importante, yo afirmo que tal. Y afirmo que yo puedo, una manera, destacar la importancia de la circularidad que ya hemos visto en puedo y capacidades, ¿no? En la parte puedo y capacidad ya hemos visto, ¿no? Segundo punto era circularidad. Entonces, afirmo que una manera me da para pensar, dar un enfoque enfoque reflexivo. Y segundo punto es el enunciador. El enunciador, yo digo que es una manera autorreferencial, ¿no? Autorreferencial. De ahí, una manera, le sale la importancia de la alteridad. Es porque la palabra pronunciada por uno es una palabra dirigida al otro. Esa es la importancia, ¿no? Es una manera, mi alteridad y la reflexividad, de una manera, implica una contemporaneidad de alteridad. Porque la palabra pronunciada, a mí me sorprendió, ¿no? Como él matiza, ¿no? La palabra pronunciada por uno es una palabra dirigida al otro. Y después, vamos, esos son puntos claves que puedo decir, ¿no? Dentro de puedo decir. Y después, ahora, él dice, yo puedo hacer. En este aspecto, yo creo que él da una manera acontecimiento, la importancia del acontecimiento, ¿no? El hombre tiene capacidad de hacer que ocurran acontecimientos en el entorno físico y social del sujeto actuando. Y una manera yo puedo decir, ¿no? Tiene poder de reconocerse la causa. Es decir, yo puedo decir, fui yo quien lo hizo, ¿no? Eso es la importancia, ¿no? Yo puedo reconocer que fui yo la causa. Y de ahí también él quiere citando a Kant, como todos los cambios suceden según la ley de unión de la causa y de efecto. De ahí sustrae dos aspectos importantes, hacer que ocurra y ocurrir. Y cómo relaciona entre ellos, ¿no? Y de ahí también, en esta manera, él da dos puntos claves para pensar, son adscripción e intención. Y en adscripción, ¿por qué la intención? ¿No? Hay intención porque yo puedo adscribir. El problema para evitar la alienación existe entre ambos dos significaciones, una vinculación de la frase. Una vinculación de frase. Él cita, hay aquí una frase, Bruto mató a César en los idos de marzo en la curia con un puñal.
Y entonces aquí tenemos que preguntar, aplicar por qué. ¿Por qué simplemente aplicado? Entonces, la respuesta puede ser vinculada con por qué o un por qué. Es la pregunta o la respuesta. La primera indica una situación regulada y segunda es una razón de actuar con una intención. Es ahí una manera queda grabado dos aspectos, adscripción e intención. De ahí él cita Anscombe, después dice, un hombre que sabe cómo hacer las cosas de ellas un conocimiento práctico. Es como el que hace es el que ha pensado cómo. El que ha pensado cómo voy a hacerlo. Es como intención, una manera da valor o un impulso para hacer una adscripción. Y también hay dos aspectos de sentido de intención, declarativo o descriptivo. Es también este intención descriptivo también una manera da un ámbito para hablar de adscripción. Y ahora también él intenta decir sobre la distinción que Kant hace con causalidad libre y causalidad física. En este punto clave es espontaneidad de las causas, ¿no? Causalidad libre, causalidad física, ¿no? Y en la capacidad de comenzar por sí mismo, ¿cómo voy a aplicar este punto de espontaneidad de las causas? Eso es él dice, ¿no? Entonces, yo tengo la capacidad de comenzar por sí mismo, pero ¿cómo voy a matizarlo? ¿Cómo voy a delimitarlo? ¿No? Si este delimitar es dentro del relato. Siempre este acontecimiento que ya hablamos, o la causalidad de cualquiera, se puede delimitar dentro de un relato. Fuera de esto, ¿cómo vamos a tener la eficacia para delimitar, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, una manera podemos decir, la configuración del acontecimiento queda dentro del relato, ¿no? De ahí, una manera dice que tenemos que condar, es como relato, ¿no? Relato, condar es el problema para configurar el acto, ¿no? La acción. Entonces ahí va otro punto, ¿no? Poder condar y poder condarse. Es importante que ahí sale. Y ahí, en este tema, poder condar y poder condarse, hay dos puntos importantes. La construcción de la trama y refiguración de la trama. Y dentro de refiguración trama también hay dos puntos claves, me parece. Estética de la recepción y la teoría de la promesa, como ya hemos visto en la introducción que dio profesor, ¿no? Ahí también queda la importancia de explicación de esto. ¿Y qué es la construcción de la trama? Para él, la construcción del trama atribuye una configuración inteligible. Es como una configuración inteligible a un conjunto heterogéneo o compuesto de intenciones, de causas y causalidades. Esos son el ending de la configuración de trama. Esta configuración puede ser construcciones de tramas de personajes o construcción de tramas de acciones. Este personaje mismo, esta construcción de personaje mismo, o dentro de esta construcción, este personaje mismo es el que hace las acciones. Entonces puede afirmar que el propio personaje es puesto en trama. Es una manera, él va utilizando el reconocimiento de sí, ¿no? El personaje, este reconocimiento, cómo va configurando en el personaje, cómo este personaje mismo da acciones. En acciones, cómo queda grabado el personaje. Y entonces vamos a ver la refiguración de la trama. En esta refiguración de trama, él cita a H.R. House, ahí estética de la recepción, ¿no? En esta estética de recepción, la frase clave, me parece, es aprender a condarse es también aprender a condarse de otra manera. Es el condarse, yo voy a contar algo, siempre es distinto. Siempre es otra cosa, ¿no? No es otra cosa, pero misma cosa contado de otra manera, ¿no? Y en también dentro de narrar y narrarse y todo, hay un olvido. ¿Qué es este olvido? Olvido histórico. El enunciador dice algo de historia.
y de pertenencia a la historia. Entonces, ahí también este olvido, ¿no? Y después de ahí él viene diciendo la importancia de identidad narrativa. Es la identidad personal, cancelada en la duración. Esto da acceso a un nuevo enfoque del concepto de ipsedad. En este ipsedad, él distingue, ¿no? Hay una dialéctica dentro de esta identidad narrativa. Identidad inmutable de idem, o del mismo, o identidad cambiante de ipse, de sí, considerado en su condición histórica. Eso es la importancia de identidad narrativa, porque tiene condición histórica y además vuelve así. A mí me parece aquí, en este punto, él busca una solución, puede dar una solución entre Parménides y Heráclito. Eso es lo que me salió, ¿no? Porque hay una identidad de sí mismo, identidad propia, que no se cambia o algo se cambia. Entonces, hay una manera, él juega, ¿no? Un papel de la identidad narrativa. Es narrativa cambiante, pero dentro de un relato. Y también hay importancia de la identidad, teoría de la promesa, ¿no? La promesa, ¿por qué? Promesa es el yo, que yo tomo la promesa, yo prometo, y a la vez, para cumplir la promesa, me voy cambiando. Es como identidad de idem o identidad de ipse. Ambos se coinciden en la promesa. Esa es la teoría que da, ¿no? Sí, otro subrayado, aprovecho, ¿no? Sí. Es decir, aquí está muy bien reflejado, ¿no? Lo que sería el idem o el reconocimiento mínimo, ¿no? O sea, yo soy persona, yo soy animal racional, yo soy sustancia individual de naturaleza racional, yo soy animal social, ¿no? Es decir, estoy poniendo ahí nociones abstractas, también podrían ser de otro tipo de filosofías, ¿no? Pero es el tipo de esencia. Esa esencia de la persona, ese idem, ese yo, es mínimo, ¿no? El que da a la persona es la identidad del ipse, la ipseidad, ¿no? Que incluye el idem en su desarrollo histórico, biográfico con los demás, ¿no? Si queréis poner esto en paralelo, no es algo que esté ajeno a la filosofía española desde otro contexto. Aquí es todo muy narrativo, fijaos que es todo desde la narración, ¿no? Y como hay el personaje, la persona, que se está narrando a sí misma y tiene que construir su propio relato, ¿no? ¿Quién es ella? El quién es el ipse, el qué a lo mejor sería el idem, ¿no? El cómo es cómo lo va desarrollando, ¿no? Eso en la filosofía española lo tenemos expresado en muchos autores, pero por citar los dos más famosos en este sentido, Ortega y Gasset. Yo soy yo, el idem, y mis circunstancias, condición histórica. O sea, el ipse, el primer yo, soy idem, yo, y mis circunstancias. O si queréis en terminología de Zubiri, no se superponen exactamente, pero para que veáis que están abordando el mismo problema de la persona, en este caso con terminología más fenomenológica uno y más metafísica el otro. Zubiri hablaría de que la persona, el ipse, es personalidad y personalidad, ¿no? O el yo con mayúscula va adquiriendo figuras, es un yo pequeñito que va adquiriendo figuras del yo en la realidad, ¿no? Bueno, o sea, el problema está ahí, cómo conjugar, ¿no? Zubiri lo intenta hacer metafísica, Ortega se queda en la descripción fenomenológica y Paul Ricoeur lo hace desde su hermenéutica narrativa, ¿no? ¿Quién es la persona? No basta la esencia. Bien, perdón por el subrayado de interrupción. Está bien, está bien. Y ahora vamos a ver también la dialéctica entre mismidad y mismidad y ipsedad, ¿no? Hay identidad de idem. ¿Qué es esto? Esta permanencia en el tiempo. Identidad de ipse, que sería transformación del personaje. Estos son puntos claves, ¿no? Ahí sale. Y después también él dice, ¿no? Lo identificable se convierte en lo que no se puede nombrar. Es como reducir a un inicial, ¿no?
es como una manera no identificable, una manera se convierte en inicial. Entonces, una manera podemos decir, ¿no? O volveremos a preguntar a nosotros mismos como una maná, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Yo no puedo identificarlo, por eso, ¿cómo puedo preguntar? ¿No? Estoy preguntando. Y la ipseidad solo desaparecería totalmente sí, y el personaje escapará a cualquier problemática de la identidad ética, en el sentido capacidad de mantenerse responsable de sus actos. Si el hombre pierde la ética, la identidad ética, entonces ahí la ipseidad también se escapa. Solo esta ipseidad dentro de este va cambiando, pero quedando pero cambiando. Eso es lo importante para decir que yo fui el que hizo, ¿no? Que el que hizo esto. Y también va relacionado con la capacidad de cometer y esto, ¿no? Y eso ya hemos visto. Y después ahora él dice la dialéctica de la identidad y alteridad. ¿Por qué? Él dice, hay un enmarañamiento en la historia, en las historias, ¿no? ¿Por qué hay este punto? Porque yo puedo decir nosotros. Es decir, estoy implicado en nosotros. Estoy implicado dentro de ellos, ¿no? Entonces, es una confrontación. Es una confrontación de la memoria colectiva y la memoria individual. Es como, es el encuentro de historia, ¿no? Es un encuentro fuerte en la historia. De ahí, en esta confrontación, la identidad narrativa revela su propia fragilidad. Sí, por eso, cuando se revela la fragilidad, hay posibilidad de ideologías, porque puede manipularse. ¿Por qué? ¿Por qué puede manipularse? Siempre hay posibilidad de contar o narrar de otro modo. ¿No? Siempre hay la posibilidad de contar y narrar de otro modo. Y ya ahora vamos a tocar el último punto. Sí, aquí un breve subrayado, ¿no? Para que hiléis temas, ¿no? Aquí habría dos cosas. Una, un enlace a esta cuestión tan de moda hoy de la postverdad. Reconstruir un relato, ¿no? Eso a un nivel social o de manipulación o lo que quieras. Y aquí daría elementos Ricoeur, ¿no? También a un nivel personal se puede aplicar esto, ¿no? Es decir, una cosa puede ser mi vida real y cómo yo me la narro y qué identidad tengo. Y ahí podríamos hacer también incluso una tipología de cuestiones psicológico-psiquiátricas, ¿no? No solamente un tema sociológico, ¿no? Es decir, yo estoy viviendo una vida, pero me creo que soy un príncipe azul y resulta que no, que soy Maquiavelo, ¿no? Bueno, adelante, sí. Sí. Y esto, ahora vamos a ver la imputabilidad, ¿no? El punto último. En esta imputabilidad hay un reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Reconocimiento de una responsabilidad. Y entonces, el concepto de imputabilidad puede corregir al concepto de responsabilidad que tenemos ahora. Eso es el punto que trata aquí. Y además, en esta imputabilidad también hay una implicación de la ascripción que ya hemos tratado, porque está ascribiendo a la persona. Y además también tiene una autorreferencia, ¿no? Imputación a quién, porque él mismo reconoce que reconoce el qué. Y también ahí da una metáfora de cuenta, que ¿a qué implica? Implica a los créditos y débitos. Entonces es una jurisdicción. Esto es una jurisdicción, ¿no? Y también esta nos ayudará sobre entender la cuenta y hacerlo responsable, dar cuenta y hacerlo responsable. Esos son los significados o sentidos de imputación. Y después de ahí, él dice que hay un enigma de imputación en plano cosmológico. ¿Por qué? Hay el autor-efecto del efecto y también autor de acción. ¿Cómo se puede distinguir? Eso atribuyendo al Kant, él dice, un hecho es una acción en cuanto es considerado bajo las leyes de la obligación. El sujeto es considerado desde el punto de vista de libertad de su árbitro. Aquí el agente es considerado como el autor del efecto. Pero, ¿qué distingue al autor de acción? La acción mismo puede imputársele
en caso de que hubiera habido conocimiento previo de la ley, en virtud de la cual una obligación recae sobre cada una de estas cosas. Es una manera de decir que en plano cosmológico el sujeto tiene que ser autor de acción, tiene que tener conocimiento previo, un conocimiento previo. Y entonces responsabilidad, una manera de decir que dentro de sí una responsabilidad, dentro de sí una intención. Eso es lo importante. Si no, solamente no dominaría la acción. Y esto también ahí él afirma el enigma de atribución a agente moral en el plano cosmológico, esta causalidad intencional llamada espontaneidad de la acción. Hay una espontaneidad. Ya hablamos la espontaneidad antes, ¿no? Causalidad física y causalidad libre, ¿no? Eso vinculado a este punto también. El paso de la idea de la imputabilidad a la idea de responsabilidad, ¿no? Hay otro paso que él nega. Y él también cita a Kant. El culpable merece la pena solo en razón de su crimen en cuanto atentado contra la ley. Y esa es una manera él entiende, ¿no? Hay responsabilidad. Para entender responsabilidad hay dos vicios de responsabilidad. Una responsabilidad limitada o una responsabilidad de huida. Y en este aspecto, solo la imputación, el concepto de imputación, puede corregir este aspecto. Y para corregirlo, tenemos que ver el concepto de reparación que tenemos hoy, ¿no? Es como el concepto de reparación que tenemos. Hacer sufrir al culpable en razón del falta. Es como tiende a ocultar el sufrimiento de la víctima, ¿no? El sufrimiento es como una réplica de la infracción. Hay una orientación. En esta manera hay que orientar a la imputabilidad. Pero no es como reducir al otro. La alteridad, el otro no se puede reducir como un daño cometido, sino es como un prójimo vulnerable. El prójimo tiene algunas vulnerabilidades, entonces tengo que ser, estoy responsable ahí, ¿no? Y también él dice, de ahí la responsabilidad del otro es la responsabilidad del prójimo vulnerable. Es del otro que tengo a mi cargo del que soy responsable. Eso es el punto, es muy también leviniciano, ¿no? Afirmando. La responsabilidad del otro, ¿no? Para el otro. Y en este punto yo no reduzco al otro como un daño, sino yo digo, es el prójimo. Yo estoy encargado de que soy responsable. Entonces yo puedo decir que la responsabilidad una manera no impide o no reduce al otro, sino una manera da valor al hombre, da valor a la persona, pero a la vez apunta, este concepto de imputación apunta a la infracción, ese concepto de infracción, ¿no? Sí, ahí queda el concepto de imputabilidad. Entonces, volviendo al concepto de imputabilidad, podemos rescatar el recto concepto de responsabilidad. Esa es su afirmación. Entonces, todo esto, ¿y cómo resumir? Resumir, voy a decir, como afirmación de San Agustín, ¿no? Hombre capaz de ir, ¿no? Hombre capaz de ir. Así que capaz de ir, por eso tenemos toda la explicación. Ya está, eso es lo. Pues muchas gracias, Satish, ¿no? El último punto es el que empalma más con Levinas, ¿no? Pero es como profundizando en la imputabilidad se llega a la responsabilidad que supera a su vez a la imputabilidad, ¿no? No solamente se trata de una lógica de lo imputable, sino de lo responsable. Pero lo responsable que, para entenderlo bien, subyace todo el tema de la imputación, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos pocos para preguntas. Voy a dejar de compartir el texto, que lo colocaré también en la carpeta. Ya os he dejado en la carpeta colocado el esquema de Riquet y ahora, al final de la mañana, os lo dejaré también en la carpeta de esquemas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues... ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Yo tengo dos. Rápido. Vale.
hay un momento en el que dices, o yo no lo he entendido, o dices algo así como hablar es como el poder de decir con palabras, ¿no? O algo parecido, no me acuerdo exactamente cuál es la frase. Pero, o sea, como que parece que está centrando el poder del hablar en la mera palabra. Y yo lo que quería decir era, o sea, si realmente el poder de hablar no es tanto el mero decir, sino el poder de querer significar algo. O sea, cuando dice, por ejemplo, lo de Aristóteles y que el ser se dice de muchos modos, pues Aristóteles no se está refiriendo evidentemente a que se diga, a que le cambien la palabra, se está refiriendo a la predicación del ser. Entonces, ¿hasta qué punto la palabra en ese sentido pues es una representación? No es tanto poder de decir, sino de representar. Y luego, que esa sería la primera pregunta, y luego la otra, si la narración es esencial al ser humano. O sea, es decir, si la forma en que se expresa el hombre es esencialmente narrativa. Eso es. ¿Satis? Sí. A mí, la primera pregunta, ¿no? Es que está hablando, está relacionado con 3 puntos ahí, ¿no? Poder decir, es decir, hablar, obrar y ser. ¿Cómo se conjuga esos puntos? Estos puntos se conjugan porque el hombre habla. ¿Qué es hablar? Es él cita a Austin, dice, hablar es hacer cosas con palabras. Y después este punto, él conecta con otro punto. Poder decir es obrar. ¿Por qué? Hacer cosas. Hacer cosas con qué es secundario. Es hacer cosas. Y después de ahí viene el punto, el ser. ¿Qué sería el ser? Ser sería para él el acto de la potencia. Es como la potencia, es como hacer cosas con la potencia, ¿no? Una manera, sí, ¿no? Poner en el punto, ¿no? Entonces, ¿qué sería? El concepto de obrar se sitúa dentro de la aspecto de ser. Es una manera, puedo decir, ¿no? El obrar magno sería existir. O sea, de la primera pregunta, de la segunda, la respuesta yo creo que es sí. O sea, la esencia del hombre, el hombre es hermenéutica, el hombre es, y ahí es donde empiezan las preguntas, ¿no? El hombre es narración, se narra a sí mismo, es narrado también por otros, ¿no? Entonces ahí empieza todo el debate de si ahí hay una identidad individual que se defiende frente al todo, ¿no? Constructivismo, o sea, ahí la intención de Ricoeur es fuerte, ¿no? Pero otra cosa es que lo logre del todo. Respecto a la primera pregunta, yo creo que lo que habría que decir es que Ricoeur no se pregunta, si te he entendido bien, Ricoeur no se centra tanto en la cuestión de la objetividad, del realismo, de la afirmación, sino que está buscando caracterizar al ser humano, al ipse, ¿no? Entonces, el ipse desde la acción. Entonces, la acción y el decir no es tanto el decir cosas, la intencionalidad, decir de esto, decir de aquello, decir del ser, sino el decir en cuanto decir, el obrar. Entonces, el hombre es el capaz de decir. Luego, habrá que completar eso. O sea, un ricariano diría, habrá que completar eso. Yo soy capaz de decir que es un obrar. ¿Qué tipo de obrar es? ¿Es un obrar que performa y hace que las cosas sean como las dice? ¿Es un decir que está sujeto a una realidad y que no vale cualquier cosa? ¿No? Pero en esta fase de su exposición, lo que se centra es en mi capacidad de decir. Y no entra a qué es lo que digo, ¿no? Que es una buena pregunta y habría que ver si la responde o no. Yo creo que él busca siempre una objetividad. Yo no puedo decir cualquier cosa, ¿no? El hecho de la promesa y cómo radica la promesa en la persona implica una identidad que pervive en el tiempo, en una cierta fidelidad, ¿no? A lo mejor la noción de verdad tiene que ir más ligada a la noción de amén, de fidelidad, que, por ejemplo, sobre también Zubiri, ¿no? Pero si no logra llegar a decir realidades, tú sigues planteando la pregunta desde la cosa. Yo puedo decir la cosa, ¿no? Yo puedo decir el objeto, yo puedo decir alcanzar verdad, ¿no? Sí, aquí hay una prioridad del decir en cuanto a decir, y se subraya eso. Eso no implica que se niegue lo otro, ¿eh? Ahora, no está expresamente afirmado. No sé si te responde, Tomás. Sí, era eso. Lo que pasa es que yo como que lo concebía como que el poder que tiene el hombre, evidentemente es, o sea, entiendo que se refiere al poder de decir en cuanto a palabra, pero como que
como que, no sé, o sea, como que se me quedaba corto en el sentido de que yo creo que el poder que tiene el hombre verdaderamente de decir es justamente el del poder expresar. Pero bueno, eso ya. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, Tomás, te tocará a ti exponer lo otro que es anterior a esto, es una parte un poquito más complicada quizá en ciertas nociones. No sé si con la introducción ya luego quedamos, ¿no? Para concretar un poquito. Pues nada, nos vemos el viernes ya en las sesiones finales de las 2 asignaturas. ¿De acuerdo? Una cuestión práctica, sí. En relación a la exposición de Tomás, ¿qué páginas serían para leernos? Lo dije por el grupo. Ah, claro que tú no estás en el grupo, Javi. De la 151 a la... Bueno, te escribo un correo mejor. Vale. Dime, ¿151 a cuál? Espera, que a ver si me voy a estar confundiendo. Bueno, le pones un correo. 151 a 164. 164, finitud y culpabilidad, ¿no? Sí. Tienes el libro, lo tienes en la carpeta. Sí, eso sí. Muy bien, pues nada, ánimo. Nos vemos. Adiós, gracias. Adiós. Buen día. Gracias. Hasta luego. Igualmente.